Buenos días, feliz sábado. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Siempre es un privilegio poder compartir de la palabra de Dios y que podamos unirnos por aquí para orar y para escuchar un poco de la palabra de Dios. Una bendición. Vamos a dar comienzo al círculo de oración de esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien dirija, que sea el Espíritu Santo el que tome el control para que sea de bendición para todos. Todos los que me puedan acompañar, vamos a orar. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la presencia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar vivos en esta hora. Gracias, Dios, porque somos parte de la generación del tiempo del fin. Gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos preparas y nos capacitas para que nosotros podamos estar preparados para la segunda venida de Jesús. En esta hora, Padre, te queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que dirija de principio a fin este círculo de oración para tu gloria y tu honra y para que sea de bendición para todo el que escucha. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema para esta mañana es continuación del tema anterior, es el mensaje del segundo ángel que se encuentra en Apocalipsis 14. Ya leímos en el tema anterior los versículos del 6 al 7. Esta semana vamos a leer un versículo, es el versículo 8, Apocalipsis 14, 8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qué bonito, ¿verdad? Dios nos da en su santa palabra estos mensajes que son una advertencia a la humanidad, al mundo, de su misericordia. Es un llamado a que podamos apartarnos de todas esas cosas que nos alejan de Él y que podamos tomar decisiones para salvación. Vamos a ver este mensaje en detalle y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a abrazarlo y que podamos hacerlo parte de nuestras vidas y podamos predicarlo a otras personas para que ellos también tomen decisiones para salvación. Vimos la semana anterior que estuvimos hablando del mensaje del primer ángel. Explicamos que cuando Apocalipsis habla de ángel, pues la Biblia los ángeles los define como mensajeros. Pueden ser mensajeros celestiales, como pueden ser profetas, o pueden ser también un grupo de personas, una iglesia, un pueblo. En este caso, en Apocalipsis 14, pues se refiere a un grupo de personas, a un pueblo que Dios llama para que prediquen este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, estos tres mensajes, y son una advertencia al mundo, es el último llamado al arrepentimiento y a que busquen de Dios que es el preámbulo de la segunda venida de Jesucristo. Una vez se prediquen estos tres mensajes a todo el mundo, ya Jesús va a estar a las puertas y pues el que no haya tomado decisiones para salvación, pues se le habrá hecho tarde. Por eso es importante que pregonemos estos mensajes, que los contemos al mundo, porque sabemos que estos mensajes van a tocar el corazón y van a ser un llamado a muchas personas a salir de la confusión y venir a la verdad. Cuando dice el texto nos dice otro ángel, no quiere decir que nos está haciendo ver que no es que el mensaje del primer ángel terminó, se dio y se termina, no, continúa, se va a dar el mensaje del segundo ángel, pero junto con se continúa predicando el mensaje del primer ángel. No es que terminan, son tres mensajes que se complementan entre sí, ninguno puede funcionar sin el otro. No existe el segundo mensaje si no existe el primero, y no existe el tercero sin el primero y el segundo, y no existe el primero y el segundo sin el último. Es como un ejemplo sería como en las matemáticas, a ti te enseñan el número 1 y tú dices, eso es un número. Luego te enseñan 1 más 2 y tú dices, pues es una suma. Pero luego te dicen 1 más 2 es igual a 3 y ya tú dices, pues esto es una ay Dios mío, una expresión matemática. Y así son estos tres mensajes. Esa expresión matemática, sin el primer número sin el segundo o sin el resultado, no es una expresión matemática. Así son estos tres mensajes. Si faltara alguno de ellos,
queda incompleto. Se tienen que predicar juntos. Los tres son importantes, los tres son fundamentales y los tres se complementan. El mensaje del segundo ángel nos menciona Babilonia y vamos a ver qué es lo que significa Babilonia para poder entender este mensaje. La Biblia nos habla en Génesis de la genealogía de Noé y nos dice que sus hijos eran Sem, Cam y Jafet. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 10, versículos del 6 al 11. Génesis 10, 6 al 11. Dice aquí, vamos a ver la genealogía de los hijos de Noé. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Quiero que apunten en su mente Cus. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Quiero que se queden en su mente con Cus, que era el hijo de Cam. El versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Aquí vamos a ver que Nimrod es hijo de Cus. Dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Vemos aquí que nos dice, Nimrod viene a ser el bisnieto de Noé, y nos dice que él fue el que creó el reino de Babel. Y quiero que veamos esta palabra que dice en el versículo 9, que dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y muchas veces podemos leer este versículo y pensar pues que ante los ojos de Jehová, Nimrod era un vigoroso cazador. Pero cuando nosotros vamos y buscamos la palabra original, lo que significa esa palabra delante de Jehová, nos vamos a sorprender porque en Strong hebreo es el número 6440 y se dice panim y significa enfrentar, enfrente, enojo, estado, extensión, fachada, ídolo, intención, interponer, ira, juguete, negar. Así que cuando nosotros aplicamos estos significados aquí en este texto que nos dice que era vigoroso cazador delante de Jehová, lo que realmente nos está diciendo es que era un vigoroso cazador en contra de Jehová, que le hacía frente a Jehová, que era un ídolo. Eso es lo que nos está diciendo, que se interponía a Jehová. Y es interesante porque muchas veces vemos estos textos y decimos, pero como que no los entendemos bien. Y sin embargo, cuando buscamos la palabra en original, nos da más significados que nos ayudan a comprender mejor. El capítulo 11 de Génesis nos da más detalles de Babilonia. Y pues todos conocemos este capítulo. Ha pasado el tiempo, las generaciones después del diluvio, las generaciones ya han comenzado a poblar la tierra. Y es en ese lugar, en la tierra de Sinar, donde se decide que van a construir una torre. Esto lo hacen retando a Dios, porque Dios después del diluvio había dicho que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Y ellos no les importó lo que Dios les dijo. Dijeron, nosotros vamos a construir la torre, no importa lo que diga Dios. Nosotros vamos a escapar por nuestros propios méritos y por encima de lo que Él diga. Y comenzaron a construir la Torre de Babel. Y la Torre de Babel quedó como un desafío a Dios, como un reto a Dios. Y es por eso pues que Dios los confunde y les manda las diferentes lenguas, de donde salen los idiomas en cada país, los lenguajes en cada país, y para que no pudieran terminar de construir la torre. Cuando Dios dispersa las poblaciones del mundo en la Torre de Babel, ellos se llevan consigo un proyecto. Y es curioso que el proyecto que ellos se llevan es todas las religiones paganas. Es decir, todas las religiones paganas tienen un mismo sistema de adoración, una misma forma de adorar, una misma creencia. Y es por eso que uno muchas veces dice, ¿cómo es posible que en China, que está al otro lado del mundo, ellos adoran al sol? Y acá los indígenas acá en Sudamérica, en América del Norte, también adoraban el sol y uno dice, ¿cómo es posible que tengan ese mismo
esa misma inclinación de hacer adoraciones, y es por eso, es porque en Babel se fundaron los sistemas de los cultos solares, siempre se adoraba el sol, se adoraban las estrellas, la luna, en fin, era una religión pagana que se oponía a Dios, que estaba en contra de Dios. Por eso Babel se constituye como un sinónimo de confusión en el lenguaje acadio, que era el idioma que se hablaba en la antigua Mesopotamia. Y Mesopotamia era la ciudad que estaba en el mismo centro de Babilonia, o Babilin. Esta palabra Babilin significa puerta de los dioses. En cambio, cuando Moisés escribe, deja bien establecido el significado de Babilonia, y él lo asocia con una palabra que tiene que ver con confusión. Y aquí no termina la historia de Babilonia. Después hay periodos en que esa ciudad fue desarrollándose hasta el siglo VII, como con el rey Nabucodonosor II. Este rey es el que engrandece a Babilonia, de tal manera que todavía nosotros a través de la historia conocemos que una de las 7 maravillas eran los jardines colgantes de Babilonia, que los hizo en nombre de una de sus esposas. Y Babilonia con el pueblo de Israel se portó muy mal. El Israel, que era el pueblo de Dios, fue cruel, ellos fueron bien cruel con ellos, porque en un momento dado ellos toman la ciudad de Jerusalén y se llevan para Babilonia de cautivos a lo mejor que ellos tenían. Prácticamente se llevaron a los ricos y a los de la clase media, los mejores preparados, y dejaron a los pobres. Y Babilonia pues queda en la historia y en la mentalidad de los judíos como señal de un imperio que toma por la fuerza y somete a todo el que se le impone. Todo el que se le para de frente, ellos se les imponen y los toman por la fuerza y le aplican o le exigen que ellos que hagan lo que ellos digan, que ellos obedezcan lo que ellos digan. Y esto es una característica importante de Babilonia, porque vamos a ver que a través de toda la historia, Babilonia siempre se ha caracterizado con esa característica peculiar. Hoy en día lo que queda de Babilonia son unas ruinas. La ciudad estaba cerca de Bagdad. La Babilonia histórica ya no existe, pero es interesante cómo la Biblia toma y se apoya en la historia para crear estas tipologías, de manera que nos puedan ayudar a nosotros a entender lo que va a pasar en el tiempo futuro. Y nos da esa Babilonia histórica como un símbolo de la gran Babilonia universal, la gran Babilonia que va a estar en el tiempo del fin, que ya dijimos que significa confusión, y la confusión que se ha generado en torno a la palabra de Dios. Lo que es interesante es que la Babilonia histórica siempre se opone de alguna forma a Dios, y si ya pues no existe físicamente, ya es parte de la historia. Entonces tenemos que ver qué es lo que simboliza aquí en este mensaje Babilonia, ahora para el tiempo del fin, porque si está en el mensaje que se va a predicar en el tiempo del fin, pues algo debe simbolizar para este tiempo. Vamos a ver quién o qué representa Babilonia en la actualidad, porque esto es un mensaje, este mensaje del segundo ángel menciona la caída de Babilonia. Y los cristianos de los primeros 4 siglos, ellos entendieron muy bien que Babilonia se refería al imperio romano. Eso era lo que representaba Babilonia. Esa Babilonia que aparece en los escritos de Juan, relacionada con el poder de Roma imperial. Tertuliano, que él fue un escritor del siglo II, que se considera también como el padre de la teología cristiana. Dice en una obra que él escribió, que se titula El Tratado contra Marción, dice que el término Babilonia se refiere en el Apocalipsis a la ciudad capital de la Roma imperial. Cuando llegamos al siglo XVI encontramos que los reformadores consideraron a Babilonia que era un símbolo de esa iglesia romana que se había apartado de esos principios bíblicos. Eso fue en el tiempo de la Reforma de Martín Lutero. Y en la historia era la Roma imperial, y en la actualidad es la Roma papal. Y esto no es que yo me lo estoy inventando, esto nos lo dice la historia y nos lo enseña también la Biblia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esas doctrinas que se han adulterado por la iglesia tradicional. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 51:7.
Dice así Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Eso son unas falsas doctrinas que emboban, que las personas se sienten, están ahí y es como si estuvieran embriagadas, como si entendieran que eso es la verdad final, cuando realmente lo que están es confundidos. Y Apocalipsis 17:2 nos dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vemos aquí que es el mismo lenguaje que vimos en el mensaje del segundo ángel. Aquí está describiendo un poder político, un poder religioso, un poder que se ha pervertido, no solo se ha pervertido, sino que hace que otros también se confundan, que otros también entren en esa perversión, en esa mala interpretación de la palabra de Dios. Y quiero traerles una cita de Mensajes Selectos, tomo 2. Esta se encuentra en la página 77. Dice así: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Vemos aquí las dos doctrinas que han sido pisoteadas. El día de reposo, que es el sábado, el día que Dios santificó desde el Edén, porque muchos dicen que se lo dio a los judíos, pero el sábado se dio desde el Edén, desde la creación. Y la otra doctrina es la inmortalidad del alma. Y todo el mundo religioso, cuando vemos la mayoría de las religiones, creen en esto, adoran domingo, y la mayoría de ellos, tú hablas con ellos y creen que una persona muere y se va para el cielo. Y esta fue la primera mentira que creó Satanás en el Edén cuando tentó a Eva. Quiero que veamos aquí en Manuscritos Liberados de 1888, dice: el primer y segundo mensaje fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel, del tercer mensaje. Pero los tres mensajes han de ser proclamados todavía. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Estos mensajes hemos de darlos al mundo en publicaciones y mostrando en la línea de historias proféticas las cosas que han sido y las que han de ser. Nos explica que estos mensajes tienen que continuarse predicando y que son importantes, lo que les dije al principio, son fundamentales los tres. Los tres tienen que continuar dándose, ninguno opaca al otro, todos son complementos. El primer mensaje dice que se tiene que proclamar a gran voz, y esto no es algo que nos hemos inventado nosotros los adventistas, sino que lo dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Es Dios quien dice que se tiene que predicar y que es un mensaje que es la antesala a la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, es fundamental la preparación del pueblo de Dios. Entendimos que tuvo un cumplimiento histórico, pero además tiene una proyección profética, tiene un mensaje que tiene que proclamarse y que a partir de 1843, como nos dice ahí Elena White, comenzó a predicarse. Y en esta fecha ellos entendieron que lo que iba a ocurrir era que Jesús iba a venir, y nos acercamos al cumplimiento de esa profecía nosotros ahora mismo en este tiempo. Jesús está a las puertas, está pronto a venir. Estamos en la antesala de la segunda venida de Jesús. Y en ese tiempo, en el tiempo de nuestros reformadores, Uriah Smith, uno de nuestros pioneros, dijo que Babilonia es la gran masa de corrupción y confusión cristiana. Y es interesante cómo estos reformadores hace ya hace un siglo entendieron bien estos mensajes. Ellos entendieron y pudieron, aun cuando no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, ellos pudieron entender estos mensajes y predicarlos. Y cuando el mensaje dice ha caído Babilonia, esto implica más que una simple iglesia que es la que ha caído, no. Esto es una masa de corrupción cristiana, porque cuando tú ves la mayoría de las iglesias protestantes
Todas están adorando el falso día de reposo, están adorando en domingo, que esto es una de las dos doctrinas que están en juego. Y la mayoría de ellos también creen que si la persona muere se va para el cielo, va directo para el cielo. Esto no es bíblico. Este mensaje no es un mensaje que lo trajo la iglesia adventista, porque para ese momento, cuando esto ocurre, lo que estaba era el movimiento milerita. Y el movimiento milerita está compuesto por personas bautistas, evangélicos, pentecostales, metodistas. Eran grupos de personas de diferentes iglesias que cuando Miller predicó este mensaje, lo entendieron, lo aceptaron y hicieron lo que decía el mensaje. Salid de ahí, pueblo mío. Ha caído Babilonia. Y ellos entendieron y ellos salieron de esa confusión. Ellos salieron de esos sistemas que los tenían confundidos y que no estaban basados en la verdad bíblica. Y yo sé que en la iglesia adventista muchas veces vemos personas o grupos que les gusta poner fechas para la segunda venida de Jesús, pero eso no es aprobado por la iglesia adventista ni tiene la aprobación, o sea, no es algo que la iglesia lo apruebe ni que esté de acuerdo con que lo hagan. Al contrario, no estamos llamados a poner fechas. Lo que estamos llamados es a predicar el evangelio para que la gente también conozcan esta verdad y que puedan tomar decisiones para salvación. Lo que ocurrió en el tiempo de los mileritas, el gran chasco, ellos, de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14, de los 2300 años, ellos entendieron y reconocieron que algo iba a ocurrir. Ellos pensaron que era la segunda venida de Jesús. Ellos no estaban mal en su cálculo. Lo que ellos estaban mal era en el evento que iba a acontecer, que lo que ocurrió fue que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y a partir de ese momento comienza el juicio de los muertos y posteriormente va a comenzar el juicio de los vivos. Pero lo interesante aquí es que nosotros no aprobamos el poner fecha. Eso no está aprobado ni bíblicamente, ni está aprobado por la iglesia adventista. La identificación de Babilonia no es con una sola denominación, sino con todas las iglesias que siguen esas mismas tradiciones y esas mismas costumbres paganas. Todos los que no quieran salir de la confusión están en Babilonia, a través de la revelación bíblica, a través de cuando escuchan estos mensajes, pedirle a Dios que los ayude, que puedan entender, que puedan abrir su mente y darles la sabiduría para entender. Y está escrito proféticamente que muchos van a salir. Jesús dijo, tengo muchas ovejas que no son de este redil, y cuando escuchen la voz del pastor, de su pastor, de Jesús, van a regresar, van a salir y van a buscarlo. La identificación de Babilonia no es con una sola denominación. Específicamente mencionamos 2 errores. Lo lamento mucho por los que se puedan ofender con esto, pero yo no lo estoy diciendo porque yo lo quiera decir o porque la iglesia adventista lo diga. Yo lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Y el sábado no ha sido sustituido por el domingo. Es una señal que conmemora, y eso no lo puede cambiar el hombre. Eso es una señal de Dios. Dios lo santificó el sábado, y la misma Biblia reconoce este hecho desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, en Isaías 66, en el versículo 22-23, nos dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dijo Jehová. Si Jehová lo dice, es verdad. Nosotros, la tierra nueva y los cielos nuevos y la tierra nueva que yo sepa no han pasado. Eso está en el futuro, eso no ha pasado todavía. Nos dice aquí Isaías 66, 22-23, que cuando venga la tierra nueva y los cielos nuevos, vamos a adorar también de sábado en sábado. O sea que el sábado está desde Génesis hasta el futuro.
ni siquiera hasta Apocalipsis, hasta el futuro, porque cuando estemos en la tierra nueva también vamos a adorar el sábado. La primera mentira de Satanás en el jardín del Edén fue cuando le dijo a Eva, no morirás. Y esta es la doctrina de la inmortalidad del alma que predican casi todas las iglesias en el mundo cristiano, que dicen que cuando la persona muere va directo al cielo o se va al infierno o al purgatorio, aunque la mayoría de las personas las mandan para el cielo. Y es interesante porque la Biblia es bien clara con esto. La Biblia nos dice que los muertos están. Ellos no sienten, no padecen, no saben, no se aparecen, no cuidan personas desde el cielo, como muchos suelen decir para consolarse. Resucitarán cuando Jesús regrese. Muerto está ahí descansando, y cuando Jesús regrese los va a resucitar, porque lo dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ponte a pensar, si la persona muere y se va para el cielo, ¿por qué Jesús entonces tiene que regresar a buscarnos si lo único que Él tiene que hacer es entonces matarnos a todos y nos lleva directos para el cielo? No hay ningún... O sea, no hay como que un sentido en que Jesús tenga que regresar por segunda vez a buscar a su pueblo, si cuando las personas mueren se van para el cielo. La Biblia es bien clara con esta doctrina, y la Biblia nos dice que los muertos nada saben. Muchas veces esto ayuda al enemigo, creer en estas cosas, porque esto abre las puertas del espiritismo. Muchas personas, por creer en esto, el enemigo se aprovecha y los hace ver en sueños o en apariciones a familiares que han fallecido, personas que murieron, y ellos los ven y hablan hasta con ellos. Sin embargo, esto es el enemigo que hace que los demonios se hacen pasar por esos seres queridos, y lo hacen porque ellos más sabe el diablo por diablo que por viejo que por diablo. Porque ellos, si hay alguien que se conoce la historia de tuya y la de tus antepasados, es el diablo, porque él lleva años en este mundo. Y él te puede recitar a ti la vida completa tuya y la de tus antepasados. Y posiblemente estos demonios pues te van a decir, claro, cosas que tú vas a decir, mira, es verdad, eso pasó. Pero él lo sabe porque él ha estado en este mundo por muchos años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con confundirnos con estas doctrinas, porque no hacen sentido. Miren, yo he estado en velorio de personas evangélicas, y empiezan a hablar, y a mí me da gracia porque llevan al muerto y lo suben allá al cielo, comienzan y lo suben al cielo, y después terminan el sermón con el muerto resucitando en gloria cuando Jesús venga, y uno dice, pero espérate, no estaba en el cielo, ahora estaba acá en la tierra y va a resucitar. Son cosas que se contradicen, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, y tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que nosotros podamos ver la luz, que podamos abrazar la verdad, y que podamos salir de Babilonia, porque ese es el consejo que nos da Dios, salir de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de la ira. Todavía hay mucha gente en Babilonia, todavía hay mucha gente confusa, y lo peor, hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Por eso hay que predicar estos mensajes para que los escuchen, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en la mente y en el corazón, y que muchos puedan salir de Babilonia antes de que se haga tarde. Los invitamos desde el texto bíblico a meditar, a investigar toda esta información, y es sencillo. Hemos presentado aquí dos verdades, la verdad del sábado y la verdad del estado de los muertos. Hay sobre 30,000 denominaciones en el mundo, solamente en el mundo protestante, y si Dios nos pide en su último mensaje de amonestación al mundo como una oportunidad de su misericordia de que salgamos de Babilonia, debemos conocer a quién se refiere a Babilonia en el tiempo del fin, y debemos obedecer ese mandato. Ya lo dijo Jesús, hay muchas ovejas en otros rediles que cuando escuchen mi voz van a venir donde mí. Las sinceras van a salir para encontrarse con Jesús. Estos mensajes son tan importantes que Dios los repite, no solamente en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 18 vuelve y repite, en Apocalipsis 18, 1 al 4, los mismos mensajes.
no es mi interés ofender ni forzar a nadie. Hablo de personas que aman a Jesús de corazón. Estoy hablando de las personas que viven bajo estos sistemas de adoración, sistemas paganos, sistemas engañosos, sistemas babilónicos, podríamos decir, que han sido engañados por estas instituciones que han abrazado estas tradiciones paganas. Y mi interés es que reciban la información, que la analicen. Entiendo muy bien que muchos van a sentirse mal, que van a sentir que les acabo de sacudir sus creencias y que no es agradable. Ya yo pasé por esto, los entiendo muy bien. Yo sé que esto genera una batalla espiritual, pero solamente te pido que te des la oportunidad de estudiar, de analizarlo y de pedirle a Dios que te ayude a entenderlo. Que si lo que yo te digo es verdad, que Él pueda tocar tu mente, tu corazón, te pueda abrir el entendimiento para que tú también puedas comprender si es cierto o no es cierto y que sea Él quien te dirija. Ese es mi interés, que tú tengas la opción, como le ocurrió a Pablo. Pablo defendía a Dios desde el bando equivocado, hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús lo sacó del error en el que se encontraba, y entonces Pablo comenzó a defender a Jesús desde el bando correcto. Que esa sea nuestra experiencia, ¿verdad? Que nosotros, si estamos en Babilonia, si estamos en la confusión, si estamos en un lugar donde nos han engañado, que podamos entender y podamos analizar esta información y podamos tomar decisiones para salvación. La iglesia adventista no es perfecta. ¿Por qué? Porque está conformada con personas que no son perfectas, personas que somos pecadores, personas que están en un proceso de santificación, que hacemos lo posible por hacer las cosas lo mejor posible, que nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos dirija, que nos ayudamos unos a otros, pero no somos perfectos, cometemos errores y hay personas que no lo hacen bien, que tampoco actúan bien, porque en la viña del Señor ahí están los hijos de Dios y están junto con la cizaña. Pero el Señor nos va a ayudar. Yo les digo que no somos perfectos, pero abrimos los brazos, abrimos las puertas para que todo aquel que quiera entrar, que todo aquel que quiera venir y unirse a este grupo que va a dar ese fuerte pregón y vamos a predicar estas verdades. Dice Jesús, vuelvo y lo repito, tengo ovejas en otro redil, y cuando escuchen este mensaje, cuando escuchen la voz, van a venir donde mí. Necesitamos guerreros, necesitamos que vengan, necesitamos que analicen la información y que tomen decisiones para salvación, porque ya Jesús está a las puertas y este mensaje se tiene que pregonar. La caída de Babilonia no será completa hasta que se haya alcanzado esa condición y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Entonces ahí va a ser la caída completa de Babilonia. Cuando se una la iglesia con el Estado, cuando vemos las noticias, vemos que esto ya está casi a punto de suceder. Una unión de iglesia y Estado donde se van a legislar leyes en contra de lo que estableció Dios en su palabra, en contra de la observancia del sábado. Posiblemente vengan por ahí leyes dominicales, leyes donde se exija y se obligue a las personas a guardar el domingo en vez del sábado. Lo importante es ir a la palabra de Dios y entender y comunicar estos mensajes. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra la mente para poderlos entender y poderlos predicar. Porque todos deseamos que todos se salven. Yo sé que ese es el deseo el mío, el de ustedes. Nuestro deseo mayor es que todos se salven, que mientras más personas se salven, mejor. Porque la sangre de Jesús vale mucho, costó mucho. El mensaje del segundo ángel es un llamado para que muchas personas abandonen el error espiritual en el que han estado viviendo inconscientemente, como le pasó a Pablo. Estudien personalmente este asunto en oración y no te pierdas el próximo tema, donde vamos a estar hablando del mensaje del tercer ángel, un mensaje de juicio, un mensaje que viene para complementar estos dos mensajes que se tienen que seguir predicando y que se le va a unir el mensaje del tercer ángel. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.